Tanto la corona española como la portuguesa intentaron establecer un modelo teórico de sociedad. La realidad no tardó en manifestarse sobre esta construcción fanática y, si se quiere, ingenua. Los límites estrictos entre la República de Indios y la de españoles se hicieron difusos. Las intenciones por preservar a los indígenas fracasaron. Desde un principio, los indígenas americanos fueron utilizados como fuerza de trabajo por los españoles, bajo formas encubiertas de esclavitud, como la encomienda y la mita. Los indios, que eran considerados súbditos de la corona, morían de a miles en las plantaciones y las minas. Técnicamente los indígenas nunca fueron esclavos, ¿sí? Desde el primer momento de la conquista se determinó que los indígenas no podían ser sometidos a la esclavitud, por lo menos de manera legal, ¿sí? Otra cosa es que los conquistadores pues no cumplieran las normas y tomaran grupos indígenas y los pusieran a trabajar de un modo arbitrario y los trataran casi peor que a los esclavos. Es decir, por ejemplo, durante las primeras etapas de la conquista, el trato que recibía un indígena sometido a estos sistemas de trabajo forzado era mucho peor que el que se le daba a un negro esclavo, con el cual los blancos tenían como mucho más confianza. Además, el negro esclavo, como era un bien muy costoso, pues había que cuidarlo. Era de alguna manera antieconómico poner a trabajar un esclavo hasta que se muriera. Los hombres negros eran considerados por los blancos como un subgrupo inferior del género humano. Según las leyes de Indias, el esclavo era una cosa que pertenecía a su dueño o amo. Eran vendidos por dinero en efectivo o por pagarés a 3 años de plazo. De ahí en más, la vida del esclavo dependía de su comprador, es decir, su amo. Un esclavo en esa época era considerado prácticamente como un bien mueble, ¿no? Aunque le reconocía al esclavo el hecho de ser un ser humano, ¿sí? De todos modos era un ser humano que no tenía plenos derechos de posesión ni de movilidad, ni otros derechos que se le otorgan a cualquier persona, y era considerado, como le digo, como un bien mueble, prácticamente al mismo nivel del ganado o de las posesiones materiales. La esclavitud constituía un estigma jurídico exclusivo del negro, que se heredaba por línea materna en todos los casos. Era esclavo el hijo de una esclava, aunque su padre fuera blanco. A veces los esclavos tenían derecho a tener una parcelita dentro de la estancia, que la trabajaban en su tiempo libre, que era poco, pero que lo tenían, y que de eso que producían obtenían recursos para sí mismos, ya sea que lo consumieran o que eventualmente podían tener un pequeño excedente que podían vender en un mercado y conseguir unos pesitos, unos reales. Y por supuesto, en la medida que algunos esclavos llegaban a la libertad, eso favorecía que también otros que habían permanecido en la esclavitud, relacionados con estos que ya eran libres, se generaban mecanismos de solidaridad por los cuales los libres podían colaborar y ayudar a comprar la libertad de los que seguían esclavizados. Los esclavos se ocupaban no solamente de los quehaceres de la casa, sino también del campo. ¿Cuál era el campo? La caña de azúcar, el tabaco, el añil, es decir, los trabajos rudos. Eso lo hacían los negros. Y en las ciudades, a medida que fueron creciendo, y hubo una pequeña aristocracia en cada ciudad, los negros eran los que hacían los trabajos del hogar, la cocina, los que barrían, los que acompañaban a la señora a la iglesia y le llevaban un cojín y se lo ponían al cojín para que se pudiera arrodillar la señora en el momento de arrodillarse, y ellas tenían que estar de pie. O sea que la esclavitud fue una de esas instituciones malignas de la humanidad, pero muy antigua. La mayor parte de los negros eran obtenidos en África por los comerciantes tratantes portugueses, que los intercambiaban por manufacturas europeas en unos puertos comerciales que ellos tenían, que se llamaban las factorías. Entonces, en África, las tribus africanas vecinas a esas factorías se encargaban de ir a conseguir prácticamente esclavos
luchaban contra los grupos vecinos, obtenían prisioneros de guerra e iban y se los intercambiaban a los portugueses. Muchos esclavos iban hacia el Perú, hacia las plantaciones de las Antillas, otros iban hacia México, otros se quedaban aquí en el nuevo reino de Granada en labores como la minería, en labores relacionadas con la agricultura también. Y esto era lo que se llamaban los esclavos bozales, es decir, los recién llegados que todavía no hablaban español ni conocían la religión cristiana. Pero con el paso del tiempo la población negra fue creciendo y ya hubo lo que se llamaban los negros criollos, es decir, negros nacidos en el propio continente americano, que hablaban español y tenían pues todas las características culturales de los españoles. Estos negros eran un poco más valorados en el mercado que los negros bozales. A pesar del empeño que ponían los europeos en imponer sus pautas culturales, los africanos conservaron sus rituales y costumbres. En la música mantuvieron vivo el recuerdo de su tierra y en la religión la creencia de que la muerte los llevaría de regreso al otro lado del mar. Desde un principio se produjo en América un proceso de mestizaje entre blancos, indios y negros. Debido en gran parte a la ausencia de mujeres blancas, entre los conquistadores era común obsequiarse mujeres como presente, y los mismos indios, que no veían mal estas uniones, las ofrendaban. Todo está estructurado en las llamadas dos grandes repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Todo lo que está en el medio tiene un vacío legal por un lado, pero a su vez la posibilidad de meterse en aquel conjunto de jurídico que más le convenga. En ese medio se produce una fusión entre los grupos sociales que derrumbará la pureza del proyecto original. Un resultado previsible era la unión de un español con una india, que daba origen a un mestizo. Las hijas mestizas son casadas con españoles importantes, con lo cual rápidamente esa gota de sangre queda dando vuelta en el mestizaje biológico, pero se pierde en el mestizaje cultural y sobre todo en la categorización. Pasan a ser categorizados como españoles, ¿no? Es muy interesante ese proceso, cómo se va dando, porque el mestizaje no se detiene nunca. Pero las leyes siempre miran para otro lado. Los mestizos son considerados impuros y tienen mucha dificultad en reconocerlos. La situación del mestizo es muy ambigua. Si es criado en la familia de su madre, normalmente indígena, puede ser considerado indio. Si es criado en la familia del español, de pronto al tiempo puede pasar por español. El español nacido en América, que es el criollo, no tiene un estatus especial. Es considerado español, pero de segunda. No hay una legislación separada para españoles americanos o españoles peninsulares. Hay sí una legislación especial para los indígenas, todo el tiempo. Los esclavos negros participaron del mestizaje. Su relación con el indio dio al sambo y con el blanco al mulato, que mantuvieron su condición social de esclavos. Poco tiempo después, la condición de mestizo resulta insuficiente para clasificar al conjunto de la sociedad. Castizo, mulato, morisco, torna atrás, lobo, zamballo, cambujo, barcino, coyote, chamizo, jíbaro, tente en el aire y no te entiendo son algunas de las maneras de establecer las nuevas categorías de desclasados. Entonces se creó toda una gama de variedades que en esa época tenían nombres muy curiosos, ¿no? Los zambus, los cuarterones, los salto atrás, zambaigos, bueno, y otra cantidad de denominaciones
que designaban los diferentes tipos de mezclas o de cruces entre unas poblaciones y otras, pero fue sobre todo a nivel de la población de más bajos recursos, la gente más pobre, la que se mezcló con los esclavos y sobre todo con aquellos esclavos que lograron su libertad. Hacia finales del 1500, el mundo prehispánico está virtualmente desaparecido. Al mundo soñado por españoles y portugueses no le va mejor. No es más que un conglomerado de leyes y resoluciones que intenta disfrazar de armonía las contradicciones que se multiplican. Latinoamérica se abre paso a su propio tiempo histórico. Una versión distintiva, original y profundamente desgarradora se precipita sobre toda la extensión continental.